sufragio por las benditas almas del purgatorio. Queda con ustedes Gaby Ledesma y César Mauricio en vivo desde Querétaro, Querétaro. La paz de Dios, queridos hermanos, radioescuchas de Radio María, todo el pueblo de Dios. Bueno, pues hoy vamos a compartir con ustedes un tema que nos han solicitado muchísimo. Es un tema muy pedido porque si bien es cierto que también vamos estudiando el conocimiento sobre el dogma del purgatorio, pues también es muy importante aprender sobre cómo evitar el purgatorio. Y una de las maneras de cómo evitar el purgatorio es el camino de la reparación. Es aprender a cómo reparar nuestros pecados. ¿Cómo puedo yo reparar mis pecados? ¿Cómo puedo expiar aquí en la tierra antes de que Dios me llame a su presencia? Porque recuerden que para el cristiano el momento de merecer ha terminado con la muerte. Después de la muerte, queridos hermanos, no vamos a poder hacer absolutamente nada en pro de nosotros mismos, sino que vamos a estar sujetos a la caridad de nuestros hermanos. Vamos a estar esperando el sufragio de alguien más, de alguien de la tierra, de nuestros parientes, de toda la iglesia. Entonces, pues bueno, no hay que esperarnos a eso porque pues en realidad no sabemos si después de la muerte alguien vaya a rezar por nosotros, alguien nos vaya a ayudar a salir rápidamente del purgatorio. Entonces, pues la gran mayoría de los santos nos han dicho, nos han comentado que es mejor hacer el purgatorio en la tierra que después de la muerte. También hay otra verdad. El sacramento de la penitencia es un sacramento muy importante porque nos reanuda la amistad con Dios, nos devuelve a Dios, pero queda la pena de daño y la pena de sentido. Y tenemos que resarcir el daño hecho a Dios, el daño hecho al prójimo, las consecuencias que nuestros pecados dejan. Entonces, pues bueno, la mayoría de los católicos no sabemos reparar nuestros pecados. Pensamos que con la confesión sobra y basta, ¿verdad? Entonces, es muy común escuchar, por ejemplo, hay personas que nos han comentado que cuando alguien está agonizando, alguna persona que está en sus últimos momentos, y les llevan al sacerdote, el sacerdote les da los últimos sacramentos, el santo viático para la vida eterna. A veces las personas creen y piensan que con eso es más que suficiente, pero la gran mayoría de veces las personas pasan por el purgatorio después de haber recibido la unción de los enfermos, de haber recibido la absolución. Es muy complicado, queridos hermanos, llegar directamente al cielo. ¿Por qué? No porque la persona no haya muerto en estado de gracia, sino porque la persona ya no le dio tiempo de expiar y de reparar los pecados que confesaron. También es cierto que es muy desconocido para nosotros los católicos una indulgencia plenaria llamada la bendición apostólica. La gran mayoría de nosotros los católicos no lo conocemos y no sabemos que existe. Y esa indulgencia plenaria in articulos mortis, quiere decir en el momento de la muerte, nos puede otorgar el pase directo al cielo, porque es una indulgencia plenaria en el momento de la muerte y la indulgencia plenaria nos evita, nos condona todo lo que tendríamos que pagar en el purgatorio post-mortem, después de la muerte. Bueno, a mí me gustaría introducirme un poquito en este tema que es muy interesante y muy necesario para el católico.
con el catecismo de la Iglesia Católica, que todos sabemos que es el magisterio, en el numeral 1420, para que tomen nota, y si tienen su catecismo a la mano, pues puedan ir leyendo o lo puedan buscar en internet o lo puedan descargar. Es algo que todo el fiel católico debemos de tener. El numeral 1450 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con ánimo bien dispuesto en su corazón, contrición en la boca, confesión en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Aquí, pues bueno, nos dice a soportarlo todo. Entonces, nos está hablando que los actos de penitencia nos llevan a soportarlo todo. Quiere decir que nosotros podemos ofrecer todo tipo y toda clase de sufrimiento que el ser humano experimenta todos los días. El sufrimiento moral, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico. Porque aquí dice, la penitencia mueve al pecador a soportarlo todo, con ánimo bien dispuesto. Quiere decir, de buena gana, con buen corazón, no renegando, ¿verdad? Porque entonces ahí ya perdemos el mérito. Dice, con buena disposición en su corazón, contrición en la boca. Esto quiere decir también que no solamente estar arrepentidos y pedir perdón a Dios en la confesión, sino que todo acto que nosotros podemos hacer con la boca, esto quiere decir oraciones. Hay muchísimas oraciones que nosotros podemos hacer para reparar. Ya decíamos, después del acto más sublime que es la Santa Misa, que por supuesto que la podemos ofrecer para reparar nuestros pecados, está también la oración del Santo Rosario. El Santo Rosario es cristocéntrico. El Santo Rosario es trinitario. Está la Santísima Trinidad presente. Nosotros podemos ofrecer la Santa Misa en reparación de nuestros pecados. Ahorita que estamos en vida, nosotros podemos ofrecer el estipendio que comúnmente damos en las parroquias, en los templos, y ustedes pueden anotar una petición. ¿Cómo? ¿De qué manera? En reparación de los pecados de la familia fulana de tal. ¿Sí me explico? O también puedo decir, en reparación de los pecados de Pepita Pérez, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Y ponen el nombre de ustedes. Entonces hay que ir a esa misa dispuestos, preparados, en estado de gracia, con toda la actitud y con toda la devoción de reparar nuestros pecados, porque desde que yo llego al templo, siempre se recomienda llegar 10, 15 minutos antes de que inicie la Santa Eucaristía para que pongas tu corazón en paz y tu mente en paz. Llegas y haces tu ofrecimiento personal. Yo puedo decir, Jesús, ven en tu divina voluntad, cúbrenos con tu preciosa sangre. Hoy en este día te ofrezco esta Santa Misa, esta Santa Eucaristía, en reparación de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Lo ofrezco unido a los méritos de tu pasión en el acto único de Dios. Lo ofrezco unido a los dolores de la Santísima Virgen María, a los méritos de todos tus santos, a los dolores y gozos de nuestro Padre San José. Ofrezco esta santa comunión que voy a recibir para reparar todos mis pecados, desde que tengo uso de conciencia hasta el último momento de mi vida en la tierra. Esta oración, hecha con el corazón y con devoción y con buena intención, Dios la toma muy en serio y muy en cuenta, porque yo estoy uniendo mi intención de reparar a los méritos de Cristo, lo estoy uniendo a su pasión dolorosa en la Santa Eucaristía, al sacrificio incruento del Señor Jesucristo. Me estoy uniendo, estoy viviendo la misa al máximo. Entonces con eso yo estoy reparando y expiando mis pecados. Como lo dice aquí el Catecismo en el numeral 450, dice contrición en la boca.
¿verdad? Entonces yo inicio ofreciendo la Santa Eucaristía y ya hice mi oración con la boca, ya lo proferí con la boca. En otros programas hemos mencionado que que la palabra es creadora, la palabra está viva y la palabra es eficaz. Y la palabra de Dios también nos dice, ¿no? Que la palabra no regresará sin haber dado su fruto. Aquí también nos habla de la confesión. Yo puedo ofrecer el sacramento de la confesión o penitencia para reparar mis pecados. Voy con un corazón dispuesto. Si pido a Dios la gracia de la contrición perfecta, del dolor perfecto de mis pecados, porque sucede que muchas veces vamos a la fila de la confesión como más mecánicamente, porque ya me toca confesarme, a lo mejor voy cada mes, cada 15 días, cada 2 meses, no sé, el tiempo que cada quien ocupe para ir a la confesión. A veces lo hacemos mecánicamente, hermanos, y a veces tal vez nos falte el dolor de nuestros pecados y la intención de reparar y la intención de no volver a caer, hacer todo el esfuerzo posible por evitar caer en el mismo pecado. En la obra también, aquí nos habla, la obra es muy importante. ¿Cuántas obras puedo hacer yo para reparar y expiar todos y cada uno de mis pecados? Uf, muchísimas obras. Obras de caridad, obras de penitencia, puedo hacer actos físicos, espirituales, morales, el escuchar a alguien necesitado, alguien que moralmente está atravesando un problema difícil y tú le prestas tu oído como escucha y al mismo tiempo rezas por esa persona. Ese es un acto de caridad, es un acto de misericordia con el prójimo y es una obra que a mí me cuenta para reparar y expiar mis pecados. Es por eso que es muy recomendable que cuando inicia tu día en la mañana, muy temprano, cuando te levantas, ofrezcas a Dios todo lo que vas a vivir en ese día. No sabemos qué vamos a vivir en el día, ¿no? No sabemos si, supongamos, nos va a doler la cabeza, nos va a doler el dedo el dedito del, del pie, o sea, el dedito pequeño del pie, el dedo gordo, no sé. No sabemos qué nos va a ocurrir durante el día. Pero si yo en la mañana ya lo ofrecí, te ofrezco en este día todos mis actos satisfactorios, meritorios, todo lo que voy a vivir en este día, te lo ofrezco unido a los méritos de tu pasión, muerte y resurrección. Con eso yo estoy reparando, hermanos. Hay muchas obras que podemos hacer, obras para ayudar al prójimo, obras para ayudar a la evangelización, podemos ayudar al seminario, a la formación de los sacerdotes. Hay muchas obras que nosotros podemos hacer. Hay gente que ayuda a la evangelización monetariamente, dan estipendios, dan ofrendas para los misioneros, para los predicadores, la gente que trabaja para el reino de Dios, la gente que expande el reino de Dios, la gente que lleva la palabra de Dios. Entonces hay gente que da limosnas a esas personas que trabajan de tiempo completo para Dios y con eso, créanme que con eso también están reparando sus pecados porque están contribuyendo al reino de Cristo, a la construcción del reino de Cristo. Aquí nos dice en la obra, ya lo dijimos, hay muchas obras que podemos hacer. Dentro de esas obras, pues bueno, podemos, ya dijimos, las indulgencias plenarias, hay que esforzarnos por ganar una indulgencia plenaria todos los días y eso nos borra no que nos borre el pecado lo borra la confesión. Aquí lo que va a hacer la indulgencia es condonarnos lo que nosotros tendríamos que pagar en el purgatorio a causa de nuestros pecados, a causa de las consecuencias que dejaron nuestros pecados en la humanidad, porque somos un solo cuerpo místico de Cristo, todos estamos unidos. Mis obras malas afectan a toda la humanidad, por supuesto que sí, tienen efecto en mi entorno, en mi familia, en mi diócesis, en el mundo donde me muevo. Entonces, pues bueno, como somos un solo cuerpo, por supuesto que tanto lo bueno como lo malo tiene consecuencia, causa y efecto. Entonces, las indulgencias plenarias nos ayudan a brincarnos todo el purgatorio después de la muerte.
La oración, todo tipo de oración, desde una ejaculatoria muy sencilla hasta el rezo del Santo Rosario, el rezo del Santo Via Crucis, la coronilla, cualquier oración de cualquier devoción católica tiene un poder de expiación y de reparación. Las obras, ya dijimos, de caridad, de penitencia, el ayuno. Hay personas que por su condición de salud no pueden ayunar a pan y agua, pero sí se puede hacer otro tipo de abstinencia de algo que te guste, algo que es lícito, que es permitido, pero tú lo sacrificas porque estás expiando o lo estás ofreciendo por un alma del purgatorio, por las almas del purgatorio en general, etcétera. Todo tipo de sufrimiento, todo lo que nos toque sufrir, acuérdense que el dolor, que el sufrimiento, pues es expiatorio, es reparación. Bueno, pues el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1451 nos dice, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Quiere decir que yo tengo que estar arrepentido. A mí tiene que dolerme el haber ofendido a Dios y el haber ofendido al prójimo. Ese es como el primer requisito para que de ahí surja y brote la reparación. Primero es la contrición en el corazón. La contrición aparece en primer lugar, por eso nos dice, es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Sabemos que es difícil, la guerra espiritual es complicado. ¿Qué sucede si yo vuelvo a caer en el mismo pecado que confesé? De inmediato, lo más pronto posible, volver a la confesión, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad del don del amor y el don del temor de Dios. Pidiendo el don de temor a Dios es un don que se siembra, que se cosecha, que da un fruto abundante, porque la persona que teme a Dios no lo ofende. La persona que tiene el don de temor de Dios ofende lo menos posible a Dios y es un don que nos va a llevar rápidamente a las virtudes y a la santidad. El numeral 1452 nos dice, cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. El numeral 1453. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. El numeral 1459, ya vamos a ver un poquito la satisfacción. Nos dice, muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, recompensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó.
Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. El numeral 1460 del Catecismo de la Iglesia Católica. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permite llegar a ser coherederos de Cristo resucitado y que sufrimos con Él. También las Sagradas Escrituras nos hablan de la expiación y de la reparación. En Proverbios 6:31 nos dice, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Tendrá que dar todos los bienes de su casa. Aquí nos está hablando que la reparación y la expiación nos exige un poco más de lo que nosotros por naturaleza podríamos dar. A veces, bueno, recordemos lo que el Señor Jesús dijo en su palabra. Si te piden que camines 1 milla, camina 2. Te está pidiendo que des más de lo que tú puedes dar y que lo puedas dar en expiación y en reparación. Y aquí lo bello es que podemos reparar también por las almas del purgatorio. Aquí también lo vemos en la palabra de Dios, en Lucas 19:1-10, cuando Jesús se topa con Zaqueo, o más bien, Zaqueo se topa con Jesús, y todos sabemos que Zaqueo pues era un recaudador de impuestos, que Zaqueo llevaba una vida disoluta, una vida lejos de Dios, lejos de las prácticas del Evangelio, lejos, no había conocido a Jesús. Entonces, pues Zaqueo afectó a muchísima gente con sus robos, a las viudas, a los huérfanos, etcétera. Y cuando Jesús hace que Zaqueo se encuentre con él, en ese encuentro, pues yo digo que fue como un pablazo, como lo que le pasó a Saulo, que cuando es bajado del caballo, lo mismo le pasa a Zaqueo, pero cada quien en su propia necesidad y su propia dimensión, porque cada persona es diferente, cada encuentro es distinto, pero es único. Entonces, cuando el Señor le dice, Zaqueo le dice al Señor, Señor, voy a resarcir el daño y daré 4 veces más de lo que yo le debo a las viudas y a los huérfanos. Es cuando Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Le dijo, hoy. Entonces, cuando le dijo a tu casa, no se refería solamente a su alma, sino a todas sus generaciones y posiblemente a todos sus difuntos que pudieran estar en el purgatorio por los mismos pecados que Zaqueo cometía, por esa tendencia a repetir los pecados que las personas de nuestras familias han repetido, por enseñanza, o por mal ejemplo, por como ustedes le quieran llamar. Entonces, cuando Jesús le da esa promesa de hoy ha llegado la salvación a tu casa, se refiere a toda su estirpe, a toda su generación, en el pasado, en el presente y en el futuro, porque así es Dios de generoso. Dios no se queda en nada más con la persona con la que está teniendo un encuentro, sino que va más allá, porque el primer generoso, el primero en dar,
pues es Jesús. Entonces, esta parábola, este pasaje de la Sagrada Escritura, donde Jesús se encuentra con Zaqueo, es un gran ejemplo de lo que es la expiación y la reparación. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, se acomodó para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí nos habla que Zaqueo dice: voy a dar 4 veces más, cuadriplicar. Zaqueo ahí estaba expiando y reparando, porque no solamente estaba devolviendo, resarciendo lo que robó, o sea, no solamente estaba devolviendo lo que él había robado, sino estaba dando 4 veces más. Cuando Jesús va rumbo al Calvario y se encuentra con la Virgen María, le dice: mira, madre, cómo yo soy capaz de hacer todas las cosas nuevas. Eso le dice Jesús a la Virgen María. Eso lo vemos en Apocalipsis 21:5. Cuando Jesús dice esas palabras, está hablando de la reparación y de la expiación. Está hablando que Él, con su pasión, muerte y resurrección, es capaz de resarcir todo, de restablecer todo el orden perdido por el pecado. Cuando Jesús, en ese camino al Calvario, va caminando, también se topa con las mujeres de Jerusalén, estas mujeres que lloraban. Y Jesús les dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y a veces nosotros como católicos no entendemos la profundidad de esa palabra de Jesús en el Evangelio. Cuando Jesús les dice eso, les dice: lloren por sus hijos, les está diciendo: reparen, hagan expiación, oren, reparen por sus hijos y por ustedes. Cuando dice por sus hijos, está hablando por sus generaciones, no solamente por ellas, ¿no? Entonces Jesús es muy pedagógico en la enseñanza, con sus palabras, la profundidad de sus palabras, yendo camino al Calvario cuando Jesús estaba entregando ya la vida por nosotros, por la salvación de la humanidad. Entonces, pues Jesús es muy claro y es muy conciso. O sea, el tema de la reparación y de la expiación es muy profundo, pero la mayoría de católicos pues no sabemos, ¿no? Hay otros numerales que nos hablan también de bueno, ya les dije los de la satisfacción, las penas del pecado, es el 1472 y 1472 el numeral. Las penas del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio.
Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado, una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. En el 1473, el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, como las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse, soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegando el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. Bueno, pues hay muchos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el magisterio de la Iglesia, pero pues bueno, sería un tema como todavía más extenso, Ujú. pero lo poquito que les podemos compartir resumido, pues es esto, pero también César quiere compartirles algo. Adelante. Él había preparado algo pequeñito, bueno, a lo mejor ya nos extendimos mucho, No, creíamos no, nada de eso. que era un Vamos tema muy adelante. necesario porque pues a veces Así es. no buscamos cómo reparar o no sabemos cómo reparar. Así es. La reparación de los pecados que es tan importante, ¿verdad? Para evitar purgatorio. Sí, exactamente. Ahora sí, como todo se está comentando, ¿no? Muchas veces nosotros como católicos no sabemos reparar, no sabemos resarcir o no nos han orientado en muchos aspectos, pero pues aquí lo vamos a ir poco a poco desglosando, ir viendo las maneras más prudentes para seguir adelante con Dios y principalmente quitar esa enemistad con Dios por el pecado que hacemos o perjudicamos a nuestro prójimo, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica, el concepto de reparación se relaciona con el deber moral de ser veraces y con la virtud de la justicia. La reparación es un concepto teológico que se relaciona con la expiación y la satisfacción y que se refiere a la reparación de las ofensas hechas a Dios por el pecado. Aquí lo menciona muy bien, o sea, nosotros estamos ofendiendo a Dios, estamos haciéndonos a un lado de Dios y principalmente aquí es donde el pecado nos separa más de Dios, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia se dice que es preciso hacer lo posible para reparar los daños causados por los pecados, como restituir lo robado, compensar las heridas o restablecer la reputación de quien ha sido calumniado, que muchas veces es difícil porque para reparar ese pecado sí cuesta mucho trabajo el haber calumniado a alguien y limpiar el nombre de aquella persona que ahora sí que levantamos un falso muy fuerte. El catecismo también habla de los sacramentos de sanación, como la penitencia y la reconciliación, y la unción de los enfermos que celebra el poder sanador de Jesús. En el sacramento de la penitencia, el confesor impone al penitente actos de penitencia o satisfacción para reparar el daño causado por el pecado. Dice, la reparación es un concepto teológico estrechamente relacionado con los dos de expiación y satisfacción. En la teología ascética, la reparación es la reparación de las ofensas hechas a Dios por el pecado propio o ajeno. La respuesta del hombre debe de ser la reparación mediante la adoración, punto muy importante. Eso, la adoración, muchas veces tenemos que buscar a Dios para adorarlo ante el Santísimo y ponerle ante sus manos nuestro pecado y la cosa o las cosas que hayamos ofendido a Dios y también al prójimo.
La oración para que nos vaya dando la fortaleza y principalmente quitar ese pecado que puede ser dominante en mí. Puede ser el robo, puede ser la calumnia, el adulterio, o sea, muchas infinidad de pecados. Y el sacrificio, el sacrificar algo para poder resarcir, reparar todo ese daño, nos ayuda a nosotros para poder seguir adelante, porque el sacrificar algo es una oblación a Dios, como diciendo, me estoy esforzando, Señor, y necesito de tu ayuda. Yo creo que también por eso, bueno, la Virgen María en Sí, Fátima, ya lo decías tú, Héctor, al inicio del programa, cuando sí, haces el énfasis sobre el Santo Rosario, le pregunta a Lucía a la Virgen María que si también Francisco la podrá ver y que si también él irá al cielo. Y entonces la Virgen María le dice, sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. Entonces, ¿por qué así le es. dice tendrá que rezar muchos rosarios? Porque a pesar de que era un niño de 7, 9 años, no sé, por ahí, no recuerdo ahorita la edad, Sí, eh, quiere decir que ya había imperfección y ya había pecado que expiar, ¿verdad? Y que reparar. Imagínate en un niño, ahora imagínate nosotros los adultos, ¿no? Entonces la Virgen ya le estaba dando esa así es. penitencia de, sí, pero tendrá que rezar muchos rosarios. ¿Y por qué los rosarios? Pues porque ya lo dijimos, el rosario es cristocéntrico, el rosario es la meditación del nacimiento, de la vida, de la pasión, la Sí, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues también el rosario es un signo de predestinación al cielo. Todas las personas que rezan el Santo Rosario están predestinadas a ser pobladores del cielo post-mortem. Entonces, bueno, pues que eso nos motive a reparar nuestros pecados. Cuando estamos rezando el rosario, podemos decir, ofrezco este Santo Rosario unido al acto único de Dios en divina voluntad, con doble giro, eh, a los méritos de la Virgen María, a los dolores de la Virgen María, a los méritos de todos los santos, para reparar mis pecados desde que tengo uso de conciencia. Todos los pecados que he confesado durante toda mi vida y que no los he expiado, porque Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Es lo que hace rato mencionábamos, Dios tiene el poder. ¿Y por qué tiene el poder? Pues porque es Dios y porque estamos meditando en el poder del Santo Rosario. Entonces, queridos hermanos, el mes de octubre que ya estamos casi por iniciar, sabemos que mañana, pues bueno, más bien hoy es la solemnidad de los santos arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel. Bueno, pues ya estamos pisando octubre, entonces tenemos esa oportunidad de todo este mes dedicado a la Santísima Virgen María y al Santo Rosario, de expiar sí, y ofrecer por sus difuntos. Recuerden, no seamos egoístas pensando solamente en nosotros, pensemos en nuestros difuntos, en las almas del purgatorio, en todas las personas, los miles de seres humanos que mueren todos los días, que mueren abandonados a veces, los agonizantes, que están necesitando oración de la Iglesia Universal, están necesitando de nosotros. Entonces, no echar esto en saco roto que el Señor quiere darnos hoy, Héctor, y todos nuestros queridos radioescuchas de Radio María. sí, sí, claro, y bueno, que nos inspira también a hacer de veras continuar con esta tradición, nos decíamos, ¿verdad? Porque vaya, vaya que sí hace mucha falta el pedir por los demás, ¿verdad? Sobre todo a la iglesia purgante, ¿sí? Es una necesidad muy grande. A través del rosario, bueno, pues ha recobrado la salud, tantas personas incluso también, ¿verdad? Entonces es una prueba de que necesitamos de veras de oración, incluso después de esta vida, necesitamos quien pida por nosotros. No es, no es fácil, no es fácil decirlo, ¿no? No es tan fácil decirlo, pero es una realidad. Es una realidad y muchos nos olvidamos de eso. Vivimos en un mundo completamente materialista y ese mundo materialista nos aleja la mirada de lo que es una realidad espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos, sí, del mundo material, pero también tenemos una vida espiritual, ¿sí? Ese yo constante que nos está hablando y que nos está diciendo tantas cosas y que no entendemos, pues, que es un misterio también de Dios.
Sí, así es, claro. Y pues bueno, Sí, ahí entonces, tenemos el ejemplo de San Juan Macías, este santo español que, o sea, liberó, ayudó a liberar muchas almas del sí, purgatorio solamente rezando el rosario, ¿no? Y a veces podemos minimizarlo por ignorancia, pero no sabemos el poder tremendo que hay detrás de esta oración. sí, claro, 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 es que precisamente es una oración para liberarnos, para librarnos de las guerras, ¿sí? Librarnos de los ataques constantes del enemigo, porque pues, el demonio no descansa, sí, el enemigo está ahí y no deja de trabajar, es bien trabajador, ¿eh? No deja de trabajar, Eso pero sí. para causarnos mal. Ujú, así es. Sí, pues él no duerme, la palabra dice que es como un león rugiente, dice que velad y orad, porque el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Y ya decíamos que si nos dormimos Así en nuestros es, laureles, pues es más fácil que venga a sembrar la cizaña. Y pues bueno, pues sí, esta es una pequeña enseñanza sobre pues el poder, ¿no? Que tiene el poder de la expiación, la oración, las obras de misericordia. El rezar por los difuntos, Héctor, es una de las obras sí, de misericordia más grandes que puede haber, porque los difuntos ya no pueden hacer nada por sí mismos. Entonces ellos dependen solamente de los que estamos en la tierra. Y también otro punto muy importante que estaba leyendo hace rato, que también para poder sí, reparar ante Dios y ante la comunidad o nuestros prójimos, es dedicarnos al servicio de Dios. Ah, sí. ¿Por qué? Porque al momento de que tú sí, te donas al servicio de Dios, te estás ofreciendo también como un ofrecimiento, un culto Es una de oblación expiación, una oblación a a Dios. Dios. Entonces, sí, cuando te entregas completamente a Dios sin recibir Sin buscar. sin buscar una paga, Dios te lo retribuye al mil. ¿Por qué? Porque está viendo tu servicio, tu entrega y, y principalmente el servicio hacia tu prójimo en cualquier comunidad, en cualquier retiro. Entonces tú te estás donando para el servicio de Dios y reparar todo aquello que no hiciste anteriormente. Y ya la paga así ya es, es reparar tus pecados y evitar el purgatorio, porque, por ejemplo, Marino Restrepo en una de sus predicaciones dice, este sí, gran místico colombiano, él sí, dice, ¿quiere usted brincarse el purgatorio, no pasar por el purgatorio y reparar todos sus pecados? Dice, llévele almas a Dios. Eso recomienda él. Llévele sí, almas a Dios y con eso habrá reparado todos sus pecados. Y es verdad. Porque Jesús en la cruz, cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, dijo, tengo sed. Y al decir tengo sed, estaba diciendo tengo sed de almas, porque Él había venido por sí, nosotros, vino sí, por nosotros, y la sed de Él son la sed de sus almas. Entonces, cuando nosotros trabajamos para Dios a través de la evangelización, también estamos expiando nuestros pecados. Y yo creo que ya con eso, Héctor, estamos más que pagados. sí, no, claro, claro. Y como también en vida, incluso María Santísima, y esa dulce madre que tenemos, y, y que se nos olvida muchas de las veces estar ahí, estar con ella, pidiendo tanto. Nos habla también dentro de la historia de muchos testimonios, como, bueno, las promesas son muchas, ¿no? Esas se las voy a dejar Blanquita al rato, nos las va a comentar, nos va a hablar de las promesas del Santo Rosario. Pero sí, hay un testimonio, ¿sí? Del rezo del Santo Rosario, fíjate, antes de llegar a este rey, es un rey, pero como ella misma vio que iba al infierno, la misma Virgen, y como rezaba el rezo del Santo Rosario, que lleva a la salvación de Alfonso, rey de León y Galicia. El rey llevaba constantemente un gran rosario en su cinturón para inspirar a otros a rezarlo y Ajá, honrar a la Santísima Madre, aunque él no lo no lo rezaba. rezaba. Fíjate. Ajá, sí, Y cierto. un día después, dice, un día después de que se enfermó tanto que se creyó que no viviría mucho más, tuvo una visión en él. Estaba siendo juzgado y estaba a punto de ser arrojado al infierno, cuando la Santísima Madre intercedió por él.
San Luis María Guiñón de Montfort describió lo que sucedió a continuación. En El secreto del rosario escribió: Ujú. ella pidió una balanza y puso sus pecados en una de las balanzas, mientras que ella puso el rosario que él siempre había usado en la otra balanza, junto con todos los rosarios que se había dicho, por su ejemplo. Y se encontró que los rosarios pesaban más que sus pecados. Mirándolo con gran bondad, Nuestra Señora dijo: como recompensa por este pequeño honor que me diste al llevar mi rosario, he obtenido una gracia para ti de mi hijo. Tu vida se salvará por unos años más. Procura pasar estos años sabiamente y haz penitencia. Cuando el rey recobró la conciencia, gritó: bendito sea el rosario de la Santísima Virgen María, por el cual he sido liberado de la condenación eterna. Después de que recuperó su salud, pasó el resto de su vida difundiendo la devoción del Santo Rosario y lo rezó fielmente todos los días. Después de que no lo hacía, ¿verdad? Nada más lo llevaba ahí colgado. Como aquellos que traemos el rosario ahí colgado en el En el retrovisor retrovisor. del carro. ¿Sí, Sí. no? Hay ¿Qué gente, Héctor, testimonio? que lo trae hasta como moda en el cuello, pero no lo rezan, ¿no? Sí, Entonces, sí, mira, sí. yo me he dado cuenta, bueno, la gran mayoría, yo creo que aquí en México, los mexicanos, bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Sucede que hay Sí. gente que cuando están enterrando, preparando la mortaja del difunto, pues siempre le ponen un rosario en la mano. Pero yo me pregunto, ¿la persona realmente en vida lo rezó? Porque si Así no lo es. rezó, imagínate, pues nada más lo traía ahí de adorno como el rey de Galicia que estabas mencionando, ¿no? Sí, como no, o ¿Verdad? sea, pero Entonces, como inspiraba a la gente, o sea, él sí, inspiraba claro. a la gente que rezara el rosario por la Virgen, pero él no lo rezaba, o sea, no lo rezaba, dice, y cuando le da esa visión, le regalen esa visión, ve que está en el juicio, Ajá, y lo estaban sí. mandando al infierno, dice, dice, ¿qué hago? La Virgen intercedió, porque precisamente por eso que hiciste, bueno, Inspiró yo a le otros a conseguí rezarlo. esta Ujú, gracia para mi hijo, de parte de mi hijo, claro. porque inspiraste a muchos a que lo Sí, rezaban. Entonces, le pusieron en la balanza precisamente el rosario, sí, los rosarios que habían rezado y sus pecados. Fíjate, por inspiración de él. los demás Ujú. intercedieron, ahora sí, ¿no? Intercedieron a través de los demás, de aquellos que él había inspirado a rezarlo, ¿sí? Porque fueron muchos. Dice, besaban más los rosarios que sus pecados. Claro, Dice José María Griñón de Montfort, ¿verdad? Que es el que da el testimonio. sí. Ujú. Dice San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, es importante tener en cuenta y bueno, eh, pues, ¿qué te diré? Eh, saber que en realidad tenemos una gracia muy grande que nos está dando el Señor, ¿sí? Que es la de arrepentirnos de verdad y seguir un camino, ¿sí? Que nos libere de la condenación eterna, ¿sí? No esperemos también ya llegar al purgatorio, porque el que llegó al purgatorio ya está salvado, no te crea, o sea, sí, no va a ir al infierno porque ahí nunca va a salir, pero ¿cuánto tiempo puede llegar un alma del purgatorio? Un alma bendita, vamos, ahora es que ya es un alma bendita del purgatorio. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar ahí? Sí, en ese estado. Entonces, debemos de hacer conciencia de la necesidad tan grande que tenemos y que si nos lo está poniendo María Santísima a través de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que fue a quien Ujú. se lo entregó y le enseñó a rezarlo, ¿sí? En una aparición. Entonces, pues lo difundió, Santo Domingo lo difundió. Y de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque su predicación fue tan fuerte, ¿no? Fue fuerte, ¿por qué? Porque estaban ahí los albigenses, todos esos que estaban en contra de la fe y que iban diseminando errores contra la fe, ¿verdad?
Sí, y la Virgen Se promete cumplió. vencer todas las herejías, desterrar Así es. todas las herejías solamente con el rezo del Santo Rosario. Entonces, pues bueno, es una espada que se nos ha sido entregada. Hay una historia también, ¿no? Así Por es. ahí que navega en internet de un monseñor que Dios le entrega, Jesús le entrega una espada, literal le entregó una espada y cuando él la toma Sí, se da cuenta que era un rosario en sus manos, ¿no? Entonces te sí. digo, es un arma poderosa, es un arma. No, y incluso de también Ujú, sacerdotes, ¿verdad, Gaby? Yo ujú, recuerdo, ustedes recuerdan, Blanca, Gaby y César, que yo escucha del padre Peyton, ¿verdad? El padre Peyton, que creo que es historia de la pasión de Cristo, que era en realidad los misterios del Rosario. O sea, ujú, yo cuando niño, yo recuerdo que veía en la televisión que, no, pues la pasión del Señor, pues en realidad el padre Peyton lo hizo precisamente porque estaba meditando ahí los misterios del Rosario. Al rato vamos a comentar eso, cómo meditar y por qué el Rosario es bíblico, decimos, ¿verdad? Es bíblico porque ahí está, es evangélico, porque viene de los evangelios, de la vida de Jesús. Y yo recuerdo que dice el padre Peyton, aquel que decía que la familia que reza unida permanece unida, eso es frase de él. ujú. Entonces, Patrick Peyton, a él lo diagnostican en 1938 de una tuberculosis avanzada, 1938. Dicen que incurable por ese entonces, bueno, se fue sanado milagrosamente tras rezar el rosario. Entonces, rezar el rosario llevó a la curación del siervo de Dios, el padre Patrick Peyton, quien se hizo conocido como el sacerdote del rosario, así se conoce. En 1938, después de haber emigrado a los Estados Unidos desde Irlanda, pero antes de ser ordenado, se puso muy enfermo y le diagnosticaron tuberculosis avanzada, como ya lo habíamos dicho, que en ese momento era incurable. Después de que su hermana le sugirió que orara a la Santísima Virgen por su intercesión, se consagró a María y comenzó a rezar devotamente el rosario. Para asombro de sus médicos, fue curado completa y milagrosamente y le prometió a la Santísima Virgen que pasaría su vida promoviendo el rosario. El popular sacerdote que acuñó la frase "la familia que reza unida permanece unida" es de él, animó a muchos a rezar el rosario. Fue uno de los evangelistas televisivos pioneros que utilizó el medio para promover el reino de Dios. En 1992 falleció en paz con un rosario en sus manos y ahora está siendo considerado para iniciar el camino de canonización. El Ve, padre ujú, Patrick Peyton. Y qué digo bonito. que lo recuerdo porque el padre Peyton, ¿verdad? Del padre Peyton yo veía en la televisión y pasaban pues la historia, ¿no? Con actores de precisamente la pasión de Cristo, todo eso, su juicio, mal juicio, vamos. Y decía ahí, es que cada escena de esas películas o de esas series, pues era un misterio del Rosario. Ujú. Por eso lo presentó, por eso es que fue un pionero en la televisión para presentarlo y llamó mucho la atención de muchísimas personas, el padre Patrick Peyton. Y fíjate que lo caracterizaba precisamente eran sus luchas, sus embates contra el demonio, pero con el Sí, Santo Rosario, porque al final de lo que leíste dice, y fue sepultado, enterrado con un rosario en la mano. Imagínate sí, todo eso, recuerda cuántas luchas habrá confrontado con ese rosario, cuántas luchas de todos los días. O sea, así te es. entierran con esa arma. Fíjate, yo aquí les quiero comentar rápidamente un testimonio padrísimo del rosario que se convierte en oro. Dice, hay varios testimonios de rosarios cuya cadena se convierte en eslabones de oro. Aquí tenemos dos testimonios. Sí. A veces sucede con un rosario común y corriente, como el caso del exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, William E. Simon. Es citado en relación a un milagro que él dice ocurrió en el lugar de las apariciones de Meyugori, en Ujú, Bosnia-Herzegovina. Después de la sí, primera misa en Meyugori, recuerdo diciendo a mi hijo Billy, eso es lo más cerca
que he sentido al cielo en la tierra. Entonces saqué las viejas cuentas del rosario de bajo costo que había comprado hacía unos 10 años antes y me di Sí. cuenta de que la cadena brillaba bajo el sol. La cadena era solo de alguna aleación barata. Sin embargo, Sí. de repente apareció radiante, dorada y vibrante, y se mantuvo así. Yo no estaba muy seguro de qué hacer con ella, y a mi regreso llevé el rosario a un joyero para una evaluación. Confirmó que la cadena, de manera inexplicable, se había convertido en oro sólido. Oro. No puedo explicar la transformación, ya sea del rosario o de mi propia vida, excepto como un signo de la intervención divina. Y hay casos en que rosarios de cadena de plata se convierten en cadena oro, como este testimonio. Mi madre tiene un rosario convertido en oro. Fue uno de los 3 que ella compró para ella y para los demás en honor de Nuestra Señora de Lourdes. Sus piezas de metal eran de plata hasta que conoció y oró con Ruth un día. Ruth tomó el rosario en sus manos y oró. Cuando mi madre lo examinó, la cadena se había convertido todo de oro. Fue un día en el que incluso sintió un olor fragante que señala la presencia de Nuestra Señora cuando estaban en su coche. Después de 6 años, más o menos, el rosario Virgen de Lourdes es el único de los 3 que tiene cadena de oro. ¿Cómo ves? No, es que es tremendo. Bueno, Ujú, para Dios no hay imposibles, pues Dios es el que todo lo hace y de la nada nos hizo. De la ujú. nada creó al mundo. Es el único que de nada hace todo, ¿sí? Entonces, para el que es, ¿verdad? Así como dicen, es el que hace de la cizaña, la convierte en trigo también, vamos, ¿sí? Un metal, para que te des cuenta de mi grandeza, decir, ¿verdad? Que yo no hago cosas pequeñas, solamente que hago las cosas grandes, pero cuando te conviene a ti, para que no pierdas tu fe, Claro. Imagínate si Dios no es para no capaz perderte. de darnos esa muestra con un metal de convertirlo en oro, ¿qué no hará con nuestras propias almas? Se van Así es. transformando por el poder del Santo Rosario. Esto es verdad.